Bueno, este va a ser el video del ejercitario 7. Lastimosamente no se me grabó la clase que di. Entonces voy a volver a grabar, ¿verdad? Cualquier cosita me escriben si tienen alguna duda. Bueno, entonces lo que voy a hacer es yo explicarles el ejercicio, la respuesta y cualquier duda me escriben, ¿verdad? Eh, bueno, entonces el primero nos dice, al analizar los temas, bueno, marcar la respuesta correcta, la enzima deshidrogenasa dice. Primero que nada, las enzimas deshidrogenasas, dice uno, emplean siempre nucleótido de nicotinamida. No, la nicotinamida es solamente el NAD, ¿verdad? Una enzima deshidrogenasa puede emplear tanto NAD como FAT. Entonces, el no. Sustraen siempre dos equivalentes a reducción de sustrato. Y sí, ¿verdad? Siempre van a sustraer dos. El NAD, ¿verdad? Va a quedar en forma de NADH más protón. Y el FAT si tiene espacio en su estructura para dos, entonces queda así. Retiran siempre dos electrones de un mismo carbono. No, no siempre. Especialmente el FAT va a quitar de carbonos contiguos. Así como dice ahí, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué es el ejemplo de la succinato de deshidrogenasa? ¿Verdad? Que usa el FAT y acá está. Quita de cuatro carbonos, perdón, nada que ver. Quita de dos carbonos contiguos, o sea, son dos carbonos que están unidos y de ahí quita los protones, los equivalentes de reducción y quita de dos carbonos contiguos y le deja lo que sería un doble enlace. Eso, por ejemplo, hace el FAT. Entonces el FAT sí, sí puede quitar de dos carbonos distintos. Entonces, ¿retiran siempre dos electrones de un mismo carbono? No. Perdón si se escucha un poco despacio, es que estoy engripada. Bueno, ya les digo, cualquier cosa me escriben. Reducen el FAT cuando oxidan carbonos contiguos. También, sí. En ningún caso emplean oxígeno como aceptor de electrones. Está súper bien porque esas enzimas no se llaman deshidrogenasas. Les dejo de tarea saber cómo se llaman. Entonces la respuesta es 1, 4 y 5. Perdón, 2, 4 y 5. Después de la descarboxilación oxidativa del piruvato, el oxidante que permite la formación de un intermedio rico en energía es... ¿Cuál es el intermedio rico en energía que se forma en la oxidación del piruvato? Es este. Este es el intermedio rico en energía. Se forma la dihidrolipoil acetil o algo, o el acetilo dihidrolipoil, algo así. Eh, acetil dihidrolipoamida se llama. Y ese es el intermedio rico en energía. Entonces, ¿cuál es el oxidante que va a permitir su formación? Y la lipoamida, ¿verdad? Eso se ve acá en el... Se ve acá en la secuencia, ¿verdad? O sea, la lipoamida es el que permite... o sea, este sería el oxidante y acá se forma. Bueno, después dice, acerca del mecanismo de la piruvato deshidrogenasa no es correcto. Y dice, el carbono activo del anillo tiazol del TBP provoca la descarboxilación del piruvato. Dice, bueno, la tiamina pirofosfato tiene su carbono activo que es este. Este anillo que está acá se llama tiazol. Y nosotros vemos que su carbono activo es el carbono que está entre el nitrógeno y entre el azufre. Bueno, entonces vamos en el mecanismo a ver si es ese el que causa la descarboxilación y podemos ver que sí. El carbono 2 del anillo tiazol es la porción activa y promueve la descarboxilación del piruvato, ¿verdad? Entonces, efectivamente el que está entre el nitrógeno y el azufre es ese carbono el que causa la descarboxilación. Entonces, el primero es A. Después vamos a ver rápido los demás. Dice el dihidrolipoato reduce el FAT. No, no le reduce el FAT porque, eh, perdón, o sea, sí, sí le reduce el FAT porque acá podemos ver el FAT
podemos ver el FAT, ¿verdad? Que está acá y es reducido por lo que sería la lipoamida, ¿verdad? La lipoamida queda, no se ve muy bien, voy a borrar para que se pueda ver. La lipoamida queda reducida y luego le transfiere esos electrones al FAT. Y bueno, y el FAT después se convierte en FAT-H, acá podemos ver, y luego se vuelve a convertir en FAT gracias a lo que sería el NAT, o sea, se vuelve a reoxidar. Entonces, ¿el dihidrolipoato produce al FAT? Sí. Hay consumo neto de NAT, pero no de FAT. Y sí, porque acá el FAT se vuelve a regenerar. O sea, el FAT no es que se consume, porque yo reduzco y después reoxido otra vez. O sea, no hay consumo neto. El FAT sí, porque el FAT después sí se va. Por eso es difusible, cofactor difusible. La coenzima A reduce el ácido lipoico y no, pues la coenzima A lo primero lo que le hace es quitarle el acetilo, ¿verdad? No le reduce en ningún momento, así que no. Eh, la coenzima A reduce el ácido lipoico. A ver, la coenzima A reduce el ácido lipoico. Eh, este está pidiendo el que no es correcto. Perdón. La respuesta no es la A. La respuesta es la D. Es el que no es correcto. Me confundí un chiquito. Ahí está. Entonces, el carbono activo, sí, ya vimos el hidrolipoato de sulfat, sí. Hay consumo neto de NAT, pero no de FAT, sí. La enzima número 2 forma un compuesto rico en energía también, ¿verdad? Porque esa es la que va a formar la dihidrolipamida, la acetildihidrolipamida, que es esta, ¿verdad? Entonces, bueno. Después dice, son cofactores que actúan en disolución para obtener acetil-CoA a partir del principal producto glicolítico. Bueno, si ustedes estuviesen en clase, ¿verdad? Yo les preguntaría, ¿y cuál es el principal producto glicolítico? Bueno, les digo ahora. El principal producto glicolítico es el piruvato. Para obtener el acetil-CoA a partir del piruvato se hace la reacción que cataliza la piruvato deshidrogenasa. Y los cofactores que están en disolución, o sea, los difusibles, van a ser el NAT y la coenzima A. Eso nomás. El deficiente aporte de tiamina afectará especialmente, dice, y bueno, y la tiamina pues es cofactor, acá vemos la tiamina es cofactor de lo que sería la piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Entonces tiene que ver, por ahí va. Dice, la oxidación aeróbica de glucosa en el músculo cardíaco. Y sí, o sea, puede ser, vamos a ponerle un puntito, ¿verdad? La producción de ATP en los eritrocitos, y no, por ejemplo, porque en los eritrocitos se hace eh, glicólisis anaeróbica, ¿verdad? Entonces no vamos a producir piruvato. La conversión de piruvato en oxalacetato, no. La conversión de piruvato en oxalacetato es una carboxilación. Y la carboxilación tiene otro cofactor, que es la biotina. El ciclo de Krebs en todas las células, no, porque no todas las células producen piruvato. O sea, no todas las células van a producir, van a hacer glicólisis aeróbica, ¿verdad? Entonces no. La oxidación anaeróbica de NADH, de vuelta, no tiene nada que ver anaeróbica porque estamos en un metabolismo aeróbico. Ese es el principal producto de la glicólisis. Entonces, no. Entonces, sería la A. La oxidación anaeróbica de glucosa en el músculo cardíaco. Bueno, después nos dice cuando actúa la quinasa de piruvato deshidrogenasa. Bueno, vamos. Vamos a ver la regulación que tiene. Y básicamente podemos ver acá que va a ser inactivada por fosforilación. Genial. Entonces, es inactivada por fosforilación
Y yo lo que voy a hacer es fosforilar la enzima número uno. Acá podemos ver que la enzima número uno es la que está fosforilada, ¿verdad? No le va a fosforilar a todas las enzimas, pues recordemos que esto es un complejo multienzimático. Entonces podemos descartar ya lo que nos dice enzima uno, ¿verdad? Acá nos dice enzima uno y 2, enzima 3, enzima uno y 2. Eso ya podemos descartar. Solamente la enzima uno es la que va a fosforilarse. Bueno, nos dice la A. Se fosforila la enzima uno y disminuye la producción de acetil-CoA. Y sí, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque toda la reacción de la piruvato deshidrogenasa, el objetivo de eso es de conseguir acetil-CoA a partir de piruvato. ¿Para qué? Para meter en el ciclo de Krebs. O sea, sí, ese es su objetivo. Después nos dice, vemos reacciones de hidratación en la conversión de... Bueno, acá ya entramos en ciclo de Krebs. Hidratación vamos a ver en dos partes. Vamos a ver en la formación de isocitrato y de malato. Vamos a ver. Acá está, fumarato se hidrata, pasa a malato y isocitrato, o sea, cis-aconitato se hidrata y pasa a isocitrato. Entonces la respuesta es la C. 8. Respecto a la constitución y las actividades de los complejos mitocondriales que descarboxilan cetoácidos, la combinación correcta de afirmaciones es, y bueno, acá por ejemplo tienen que tener un dato muy importante que es que la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ella es igualita a lo que sería la piruvato deshidrogenasa. Ambas son complejos multienzimáticos que tienen los mismos cofactores, la misma estructura, la misma secuencia, pero lo que diferencia es que uno es del piruvato y otro del alfa-cetoglutarato. Entonces, eso es algo que tener en cuenta. Vamos a ver. Eh, la combinación correcta de afirmaciones. Bueno, lipoamida y TPP son cofactores o complejos. Sí, exactamente. ¿Todas las enzimas componentes tienen la misma afinidad por sustratos? No, no todas van a tener la misma afinidad. Por eso justamente existen ciertos sustratos o intermediarios que yo puedo largar o que yo puedo atajar. Porque hay diferencia de afinidad. O sea, no. ¿Todos los complejos tienen regulación alostérica y covalente? No, justamente vimos que regulación covalente, por ejemplo, solamente tiene la enzima E1. En el tema 6 eso habíamos visto. ¿Todos generan productos con alta energía? Sí, generan el mismo intermedio con alta energía que es la acetilhidrolipoamida. ¿Todos reducen a NAD? Sí. Entonces la respuesta es la D. Bueno, 9. Los siguientes intermediarios del ciclo de Krebs son producidos de una reacción en la que se reducen NAD por descarboxilación. Esto es súper fácil, la respuesta es la D. Con saber el ciclo de Krebs ya está, ¿verdad? Un cetoácido dicarboxílico de 4 carbonos. El único cetoácido dicarboxílico que nosotros vemos en el ciclo de Krebs es el oxalacetato. Y el oxalacetato, su única función de la vida en el ciclo de Krebs es condensarse y formar el citrato. La A. Lo que puede confundir acá es se descarboxila para dar piruvato. ¿Por qué? Porque hay una enzima que se llama piruvato carboxilasa que me da eh, eh, oxalacetato a partir de piruvato. Pero no. No, no es esa es la respuesta. Es la A. Bueno, después dice, ¿se oxida para generar oxalacetato? No, porque es el oxalacetato. ¿Se deshidrogena generando un ácido dicarboxílico insaturado? No. ¿Se hidrata y produce un hidroxiácido dicarboxílico? No. Lipoamida participa del ciclo del ácido cítrico en la reacción en la que y en el ciclo de Krebs me dice. Lipoamida tengo en dos partes. Tengo en la piruvato de deshidrogenasa y en el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. En este caso me pregunta en el ciclo de Krebs. Entonces es la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa y va a ser, se produce succinil-CoA.
Después dice, por cada mol de glucosa que se oxida totalmente a CO2 y H2 en el ciclo del ciclo de Krebs se producen, y esto es cuestión de calcular nomás, sería 2 FAT, 6 NAD y 2 GTP. Si consideramos una porción del ciclo de Krebs que se representa por succinil-CoA, ¿cuál es la única reacción de la vida del ciclo de Krebs? La única reacción del ciclo de Krebs que le involucra al FAT luego, para empezar. Ese ya, ahí ya está literal. La respuesta de la D es, mira, marcame por favor desesperadamente. Bueno, en el ciclo de Krebs, la enzima que cataliza una isomerización se denomina. La isomerización que tenemos es el paso de citrato a isocitrato catalizado por la enzima aconitasa, que forma un intermedio que se llama cis-aconitato. ¿Y qué es lo que pasa? Se hace una deshidratación y una hidratación. ¿Y para qué se hace eso en dos pasos? Para poder mover de lugar. Finalmente lo que ocurre es una isomerización. 15. La señal metabólica que de manera más general activa el rol catabólico del ciclo del ácido cítrico es. Nosotros tenemos algunos indicadores de baja carga energética, ¿verdad? Es el AMP, el NAD, el ADP. Esos son mis indicadores de baja carga energética, ¿verdad? Cuando yo tengo indicadores de baja carga energética, significa que yo voy a empezar a apurar mi producción de ATP. Entonces, justamente la respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque ahí, cuando yo tengo más NAD que NADH, yo voy a tener un indicativo de baja energética, de baja carga energética. Entonces, ahí es que yo voy a tener que empezar a apurar el tema de la síntesis de el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs me va a dar NADH, FADH2 que yo puedo llevar a la cadena transportadora de electrones y darme ATP. ¿Por qué no es la B? Porque el aumento de concentración de acetil-CoA, primero lo va a inhibir el ciclo de Krebs y segundo es el indicador de alta carga energética. El incremento de la actividad de fosfoproteína fosfatasa en realidad en el ciclo de Krebs propiamente dicho no afecta porque el ciclo de Krebs no tiene regulación covalente, solamente alostérica y por disponibilidad de sustrato. La acumulación de NADPH de vuelta, eso me indica que tengo poder de biosíntesis, o sea, muy lejos de tener baja carga energética estoy, si tengo acumulación de NADPH. Y la acumulación de calcio también, el calcio activa algunas enzimas del ciclo de Krebs, pero no es así un regulador muy potente que digamos. Sí activa algunas cuantas enzimas, si es que ustedes se van a mirar, pero no es más en el músculo, eso no es que en todas partes. Bueno, el 16, la parte que dice micromoles, literalmente dice para joder la bola, más es lo mismo, son 8 y 2, ¿verdad? O sea, la respuesta la B. Realmente o sea, micromol de glucosa y un mol tiene la misma respuesta. O sea, si haces en un mol 8, micromoles son 8. Bueno, la enzima piruvato de deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa actúan sobre cetoácidos de carboxílicos. No, súper mal. Primero, pues el piruvato tiene 3 carbonos, los alfacetos tiene 4. O sea, no tienen 2 carbonos. ¿Catalizan descarboxilación oxidativa? Sí. ¿Incluyen 3 actividades enzimáticas diferentes? Sí. ¿Se emplea la misma enzima? Sí. ¿Se encuentra en la matriz? Sí. Entonces la respuesta es la F. Bueno, después dice, la cadena transportadora de electrones puede definirse como A, un conjunto de componentes oxidorreductores de naturaleza exclusivamente proteica, y no, porque nosotros sabemos que la coenzima Q no es proteica. Es el único, literal, acá lo dice, a excepción de la coenzima Q, todos los demás componentes son proteínas. Entonces no son de naturaleza exclusivamente proteica. Conjunto de componentes que aprovechan las oxidaciones para hacer fosforilación a nivel de sustrato. Y no, nosotros no aprovechamos las oxidaciones, lo que aprovechamos es el retorno de los protones. Eso es lo que se aprovecha para... Espero que voy a ver que estoy grabando porque si no me pego un tiro. Bueno. Lo que nosotros aprovechamos no son las oxidaciones, lo que nosotros aprovechamos es el movimiento de los electrones a través de la cadena
como yo les mostré, ¿verdad? Movemos, bombeamos protones y una vez que retornan esos protones, ahí es que yo aprovecho y genero la ATP, o sea, no. C. Conjunto de óxidos reductores que generan ATP por el paso equivalente a reducción y no, de vuelta, no generamos así, nosotros generamos por el bombeo de los protones y luego esos protones retornan. Ese retorno es el que me da la energía para hacer la fosforilación a nivel sustrato. Conjunto de óxidos reductores que oxidan equivalentes a reducción y acidifican la matriz. Está súper bien, excepto la parte que dice la matriz. Casi bien. La matriz nosotros no vamos a acidificar porque nosotros bombeamos desde la matriz hacia el espacio intermembrana, bombeamos los protones. Entonces, en todo caso, lo que vamos a estar acidificando es el espacio intermembrana, no la matriz. Entonces, la D está mal. Y la respuesta es la E. Conjunto de óxidos reductoras que reducen oxígeno. Sí, porque acá estamos reduciendo oxígeno, estamos produciendo agua. Acá nosotros reducimos oxígeno, producimos agua. Acá. Ahí que estamos reduciendo el oxígeno, ¿verdad? Bueno. Después me dice flavina mononucleótido. Flavina mononucleótido es la FMN. Acá está. Ella participa de el complejo número 1 que es la NAD deshidrogenasa. Ella recibe los electrones del NADH y los transfiere al centro sulfoférrico. Entonces, ella va a participar de la oxidación de NADH. Sí, ¿por qué? Porque NADH le va a reducir a ella, se va a oxidar y le va a pasar al centro sulfoférrico, o sea, le va a reducir. La opción A es la correcta. La oxidación de succinato no, porque el succinato trabaja con el complejo número 2. La reducción de la ubiquinona, y no, en realidad no, porque la ubiquinona, si bien sí se va a reducir, va a ser cuando el centro sulfoférrico le transfiera. La reducción de proteínas sulfoférricas y la oxidación de ubiquinona. Reducción de proteínas sulfoférricas está bien, pero la ubiquinona se va a reducir, no se va a oxidar. Reducción de NAD y la oxidación de ubiquinol, de vuelta el ubiquinol sí se va a oxidar, pero acá recién, o sea, no es ahí. Ubiquinol es una manera de decir ubiquinona cuando está reducida, o sea, ubiquinona y coenzima Q son lo mismo, ubiquinol es cuando tiene los protones. La oxidación de NADH y la reducción de citocromo C, de vuelta la reducción de NAD no va a usar en el D. La oxidación de NADH, sí, reducción de citocromo C no va a ser ahí. Citocromo C recién el complejo 3 le transfiere, o sea, no. Bueno, 20. Son componentes de la cadena mitocondrial transportadora de electrones que no se asocian permanentemente a los complejos de membrana y serían los componentes difusibles que podemos ver acá, que son el NADH, la coenzima Q, el citocromo C y el oxígeno. Y vemos la opción A que dice citocromo C y ubiquinona. De vuelta, ubiquinona y coenzima Q son lo mismo. 22. La molécula que transporta al complejo 4 de los equivalentes de reducción que reducen al oxígeno se denomina al complejo 4. Acá podemos ver el complejo 4 y quién le transporta el citocromo C. Entonces la respuesta es A, citocromo C. Encontramos iones cobre en el complejo 4. ¿Y cómo se llama el complejo 4? Se llama citocromo C oxidasa. ¿Por qué? Porque va a agarrar los electrones del citocromo C. Entonces la respuesta es la C. 24. El ciclo Q. Para volver a recordarles nomás, el ciclo Q es esto. La ubiquinona recibe los electrones, les pasa al citocromo B, después al citocromo B low, después al citocromo B high, y el citocromo B high le vuelve a pasar a la ubiquinona y esta ahí recién le transfiere al centro sulfoférrico. Y bombea protones. Así que dice. El ciclo Q participa de transferencia de electrones de citocromo B a citocromo C sin bombeo y no, o sea, está bien, pero no, sí bombea, sin bombeo dice, y sí bombea. Entonces, citocromo C a citocromo C origen, o sea, citocromo C1 a citocromo C propiamente dicho y bombea. Entonces, por eso está mal el A.
B dice oxidación de ubiquinol. Y como te digo, ubiquinol es la coenzima Q reducida. Bueno, reducción de citocromo B. Sí, pues se reduce acá el citocromo B, le transfiere, se reduce, perfecto. Con bombeo de protones, bien, esa es la respuesta. ¿Por qué no es la C? Porque dice oxidación de citocromo C y citocromo C se reduce, ahí ya descartamos. D, oxidación de NADH, eso es complejo 1. E, transferencia de electrones de succinato a coenzima Q sin bombeo, ese es complejo 2. Después el 25 es esas cosas que yo digo, ¿para qué es lo que preguntan, verdad? Pero bueno. Acá vemos que una molécula, o sea, media molécula de agua se oxida, o sea, perdón, media molécula de agua se reduce con dos hidrógenos. Un NAD tiene dos hidrógenos. Bueno, entonces, ¿cuántos NAD se necesitan para una molécula entera? Esta es media molécula. Entonces, dos NAD. Eso nomás. Bueno, después dice, cuando las mitocondrias reducen oxígeno, su espacio intermembrana se torna. Y acá esto es lo que yo escribí, ¿verdad? Nosotros lo que vamos, cuando reducimos el oxígeno, nosotros bombeamos protones al espacio intermembrana. Entonces, ¿qué pasa? El espacio intermembrana se va a acidificar y se va a cargar positivamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bombeando protones. Les voy a mostrar otro más lindo, donde se ve mejor. A ver. Acá. Dice, espacio intermembrana, espacio, o sea, la matriz. Y la matriz tiene baja cantidad de protones, tiene carga negativa. El espacio intermembrana tiene alta cantidad de protones, carga positiva. Entonces la respuesta es la A. Ácido y cargado positivamente. ¿Por qué ácido? Por el aumento de los protones. 27. Con respecto a los potenciales redox. Bueno, no puedo respirar por mi nariz, gente, por eso nomás estoy suspirando así, no que estoy harto. Bueno, eh, con respecto a los potenciales redox, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros habíamos visto con respecto a los potenciales redox era, o sea, lo único que ustedes tienen que entender sobre los potenciales redox son dos cosas. Número uno, el concepto. El potencial redox es un número que mide qué tanto yo quiero que me den electrones. Por ejemplo, el oxígeno es este que les dije. Él lo quiere todo, todo, todo para él. Todo es mío, 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 mío. Bueno, el oxígeno es el que más quiere recibir electrones de todo. Y él tiene el potencial de redox más alto de todos. Y el NADH, por ejemplo, al NADH, ¿qué más yo le puedo dar? Yo no le puedo dar nada. Él lo único que quiere es dar. Entonces, dar es lo contrario a recibir. Él tiene el potencial redox más negativo de todos. Y cuando el potencial redox es positivo, o sea, cuando hay una transferencia de electrones, se hace esta variación que es potencial redox del aceptor menos potencial redox del dador. Y esa variación tiene que salir positiva, sí o sí, por el flujo natural de los electrones. Y cuando sale positiva esa variación significa que el proceso es espontáneo, o sea, una variación de potencial redox positiva significa una energía libre de Gibbs negativa. Y esto es lo que yo intenté dibujar acá, ahora el símbolo. Potencial redox positivo significa energía libre de Gibbs negativa. Eso nomás tienen que saber. Entonces me dice, en base a los siguientes valores de potencial redox se establecen las siguientes afirmaciones. Después dice la transferencia de electrones del NADH al citocromo C tendrá un valor de delta G negativo y esto justamente tenemos acá ya todo resuelto. Básicamente acá el complejo 3 no recibe directamente del NAD, recibe de la coenzima Q y después
va al complejo 3, pero sí, básicamente sí es negativo, ahí se ve. Y entonces la respuesta es el uno. Después el 2 dice, cuando se transfiere la flavina, le transfiere al oxígeno, dice que es 0,60 y no, es 0,8. Eso también se ve. Bueno, entonces después dice NAD positivo tiene mayor tendencia a reducirse que FMN y la verdad que no se puede afirmar porque no aparece directamente eso en la lista, o sea, NAD no está en la lista. Así que no podremos afirmar, entonces no. Solo correcta es la uno. Bueno, 28. En el corazón, donde hay una eficiente fosforilación oxidativa, los equivalentes de reducción glicolíticos. Eso sí es algo súper random. La ansiedad malato aspartato es muy activa en el riñón y en el corazón. Y básicamente eso es lo que quiere decir. Que ingresan por la lanzadera malato aspartato. La lanzadera malato aspartato, ¿para qué es? Para llevar los equivalentes de reducción en la mitocondria. ¿Y para qué? Para que entre en la cadena transportadora de electrones. ¿Y para qué? Para que me rinda ATP. ¿Por qué no entra nomás directo? Porque no tiene transportadores. Imagínense que ustedes tienen que llevarle a su mamá un documento en el ministerio X. Su mamá podría irse al ministerio, pero no tiene auto. Auto tienen ustedes. Ok. Entonces ustedes se van y entregan el documento. Es lo mismo que si su mamá se haya ido a entregar. O sea, el proceso, o sea, el resultado va a ser el mismo. El tema es cómo llegó hasta ahí nomás. Su mamá no tenía manera de transportarse directamente ahí, ustedes sí. Entonces, por eso ustedes llevaron, pero el documento es el mismo. Entonces es lo mismo. Los electrones son los mismos. El tema es cómo llegan más a la mitocondria, porque no puede irse directamente. La mitocondria no tiene auto, o sea, perdón. El NADH no tiene auto para entrar en la mitocondria, no tiene permiso para entrar. Entonces le da los electrones ¿a quién? Le da al oxalacetato y le convierte en malato. El malato sí tiene permiso, tiene auto para irse, llega acá y vuelve a quitar los electrones y ya está. Ese es el documento que tenía que entregar. Y ya está. Bueno, y acá vemos la actividad de malato deshidrogenasa. Lo mismo participa en. A ver, la síntesis de glucosa a partir del oxalacetato citosólico, no. Porque la síntesis de glucosa se va a hacer con la enzima PEPCK. No es con la malato deshidrogenasa. La A está mal. La salida de oxalatato de citosol, sí. La entrada de piruvato a la mitocondria. No, no el huevo. No tiene nada que ver con el piruvato, la malato deshidrogenasa. La síntesis de NADPH, no, tampoco tiene nada que ver. Eso es la enzima málica, lo que está diciendo ahí. Se puede prestar a confusión, pero no son lo mismo, mira. La regeneración citosólica de NAD, no. Después, para que una preparación mitocondrial que dispone de sustratos oxidables en la matriz realice síntesis de ATP, se requiere la presencia de oxígeno, UCP y ADP. No, porque la UCP, por ejemplo, es la termogenina y la termogenina es cuando ocurre un desacoplamiento, no sé qué, o sea, no tiene nada que ver. Lo que nosotros necesitamos es alguien que acepte nuestros electrones y un ADP, o sea, sería el oxígeno y el ADP. Hasta ahí. AMP, por ejemplo, no tampoco porque no nos sirve de nada. De hecho, es así, tipo recontracarga, baja carga energética tenemos si tenemos ADP. Monóxido de carbono, nada que ver, es un veneno, no sé qué. ADP solamente no, porque a quién le damos los electrones finales. Nosotros lo que necesitamos es o sea, mover esos electrones, bombear protones y que ellos retornen. Y ahí le fosforilamos el ADP. Si solo tenemos ADP, entonces, ¿qué vamos a bombear y a quién le vamos a dar esos electrones que nosotros estamos moviendo por la cadena? O sea, no tiene sentido. Y oxígeno solamente tampoco, porque ¿a quién le vamos a fosforilar si solo tenemos oxígeno? Bueno, la lanzadera malato aspartato incorpora al complejo 2 equivalente a reducción, no, porque el complejo 2 trabaja con el FAT.
Le lanzará más lata aspartato es el NAT, es el 1. C. Generado en la gluconeogénesis. El gluconeogénesis, nada que ver, es para generar glucosa de nuevo. Incorporar el complejo 2 de vuelta no trabaja con el NAT. Incorporar la mitocondria de protones bombeados, nada que ver, eso es el canal de protones. Bueno, después tenemos lo de la termogenina, eso es de un desacoplamiento que le ocurre a ciertos mamíferos, que básicamente su transporte de electrones se desacopla de su cadena transportadora de electrones y ellos ay, no encuentro, no generan ATP. Tipo, meten su protón, pero no generan ATP. Acá está. Esto puede ser fisiológico o farmacológico. Fisiológico es los mamíferos que hacen, tipo de manera fisiológica, lo hacen eso normalmente para sobrevivir generalmente a los inviernos. Generalmente son especies que hibernan. Bueno, vamos a ver. La proteína termogenina estimula, dice, la oxidación de sustratos y la reducción del oxígeno. Y sí, porque va a ocurrir todo el proceso de... De hecho, ella va a querer lo que se haga eso para tener más energía que liberar como calor. Pero oxidación de sustratos y reducción de oxígeno es algo que pasa normalmente en la cadena transportadora de electrones. Y la termogenina solamente va a afectar en el caso del bombeo de los protones. En vez de entrar por el ATP sintasa, entra por otro lado, entra por su canal, por un canal de la termogenina. Entonces, tipo, en eso no es lo que va a afectar. Después dice, ¿va a producir la oxidación de sustrato? Sí. ¿Fosforilación del ADP? No, justamente eso es lo que nos ocurre. La salida del ATP, no, no hay ATP. La reducción de sustratos y de oxígeno. No, los sustratos no se reducen, se oxidan. La fosforilación de ADP sin reducir oxígeno. Justamente no se fosforila ADP. Bueno, y acá nos dice que existe un desacoplamiento farmacológico. Espera un ratito. Bueno, nosotros sabemos que va a existir lo que sería un desacoplamiento farmacológico que se da por los famosos quemagrasas. ¿Y qué es lo que ellos van a hacer? Acá nos dice, hay elevado consumo de sustratos y oxígeno sin fosforilación. Y hay termogénesis notable. Entonces, el que nos dice bajo consumo, no. Bajo consumo no puede ser. De sustrato dice, o de combustible, es lo mismo. Alto consumo de combustible, alto consumo de oxígeno, alta fosforilación no puede ser porque no hay fosforilación. La C dice alto consumo de combustibles, bajo consumo de oxígeno no puede ser. Entonces la D. Después nos dice 34 la presencia de oligomicina. La oligomicina es un inhibidor de la porción F0 de la ATP sintasa. Es bloqueada por oligomicina, dice. Entonces, la presencia de oligomicina en una preparación mitocondrial ocasiona pérdida de la capacidad de la cadena respiratoria de bombear protones, no, porque el bombeo de protones ocurre, lo que no ocurre es el retorno. Entonces, la A. Incapacidad de regresar por ATP sintasa de los protones bombeados. Perfecto, eso mismo es. Se va a cerrar el canal de los protones.
C. Incapacidad de impulsar la fosforilación por parte de los protones. Y no regresan luego para empezar. O sea, no regresan. Falta de reducción de oxígeno por oxidación de malato, pero no de succinato. No. Desorganización de la subunidad de la porción F1 y justamente de la porción F0. Así que no. La expresión de la proteína UCP en las mitocondrias permite utilizar el regreso de protones para producir calor. No hay luego producir ATP porque no produce directamente. Y aumentar el bombeo de protones, no. O sea, no. El bombeo se hace normalmente, lo que no puede es regresar. El agregado de antimicina A. Vamos a ver, antimicina es un inhibidor. Antimicina es un inhibidor del complejo número 3. Entonces, ¿qué va a interrumpir? ¿El regreso de los protones de la matriz mitocondrial? No. Eso sería la oligomicina. ¿El ingreso de ADP? No, eso es por la translocasa. C. La transferencia de electrones del complejo 1 a la coenzima Q. No, eso se hace directamente. D. La transferencia de electrones del citocromo A3 al oxígeno, eso lo hace el complejo 4. Y E. La transferencia del complejo 3 al citocromo C, este sí. Este sí hace el complejo 3. ¿En cuál de estas situaciones una preparación mitocondrial no mostrará fosforilación de ADP? Y acá, por ejemplo, vemos la presencia de la oligomicina. Vamos a ver otros. Lo que nosotros acá tenemos que fijarnos es en los inhibidores. Acá, por ejemplo, me dice rotenona. La rotenona va a ser un inhibidor del complejo número 1. ¿Y por qué eso no me va a suspender por completo la fosforilación del ATP? Del ADP, perdón, porque el complejo 2 igual va a producir, solo que en menos medida. Entonces, que yo inhiba el complejo 1 no significa que voy a suspender por completo la producción de ATP. Acuérdense que si bien el complejo 2 bombea menos protones, o sea, no bombea luego protones que a tú, solamente que al transferir ahí va a bombear con el complejo 3 y el complejo 4 va a bombear menos protones, por eso rinde menos ATP, pero igual se puede. Lo mismo pasa con el amital. El amital y la rotenona son ambos inhibidores del complejo 1. El glutamato, eh, a ver, sí puede producir ATP porque el glutamato tiene una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa que produce NADH y ahí ella puede producir oxígeno. El malato, oxígeno y fluoruro, dice fluoruro es un inhibidor de la reacción número 9 de la glicólisis. Así que no tiene nada que ver con esto. 38. En la fosforilación oxidativa del complejo F0, F1, ATP sintasa. Se fosforila ADP en las unidades alfa y beta. No, es en las unidades beta. Acá dice, unidades beta. No. B. Utiliza las unidades A y alfa y beta como canales de protones. No. El canal de protones es la unidad A. Por cada vuelta completa del rotor se fosforilan 3 moléculas de ADP. Sí. Acá dice. Rotación de 360, 3 ATPs. Eso está bien. Está bien. Requiere el retorno de 10 protones para fosforilar cada molécula de ADP y no. Justamente acá 10 protones son para 3 ATPs. Entonces no. Se fosforilan 3 ADP cada vez que el tallo gira un tercio. No. Un tercio es para un ATP. Por eso dice, un tercio, un ATP y 3 de 3 es una vuelta completa y esos son 3 ATPs. Fosforila ADP independientemente del sentido en el que se mueven los protones. No. Tiene que ser muy específico el movimiento de los protones para poder fosforilar el ADP. Tiene que ser por el canal A y solamente por ese canal y tiene que ser retornando, ¿entendés? Tipo de el espacio de membrana a la matriz. O sea, no puede ser a cualquier dirección, ¿no? De los siguientes sustratos, el que rinde la menor relación PO, esa será la relación de cuántos ATP me da. Malato trabaja con NADH.
por la enzima malato deshidrogenasa. Isocitrato lo mismo por la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato lo mismo por el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, glutamato lo mismo por el glutamato deshidrogenasa y acá el succinato trabaja con el FAD. El NADH me genera a mí 3 ATPs y el FADH me genera 2 ATPs. Entonces la respuesta es succinato. El succinato es el que menos me va a rendir por haber trabajado con FAD. Bueno, con eso terminamos. Eso grabé medio rápido porque yo ya hice la clase, solo que no se me grabó. Así que si tienen alguna duda o consulta me escriben y les explico sin problemas. Y bueno, cualquier cosa me avisan.